Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Me ¿cómo escuchas? estás? Sí, yo te escucho. ¿Vos me escuchas bien? Sí, sí, muy bien. Fantástico. Bueno, si querés, esperamos un minuto, que estas cosas tienen su delay, que se Claro, sumen algunas personas y empezamos a conversar. perfecto. ¿Cómo estás tú? ¿Dónde estás? Estoy en São Paulo, Ok. o San Pablo, como dicen ahí, ¿no? Exacto. ¿Y vives en San Pablo o en Brasilia? En, en São Paulo y en Brasilia, pero me quedo más tiempo aquí en São Paulo, sí. Pero mi Claro, empresa, mi productora, con mis parceros están ahí en Brasilia. claro. Tus parceiros, dijiste, ¿qué serían? Mi, mis, mis asociados, mis socios. Ah, ok, ok, tus socios. Bueno, si te parece, empezamos. Empezamos a conversar y se Muy irán bien, sumando personas. muy Bueno, bien. bueno, Así que voy a te- practicar un poco de español también, ¿no? sí, tu español, que es muy bueno. Yo lamentablemente no podría hacer la entrevista en portugués sin pasar vergüenza. No pasa nada. Bueno, buenas tardes. Gustavo Galbao está con nosotros hoy, director brasileño, como les contaba antes, que estamos dedicando una peña en Quinoa TV a sus películas, que es una filmografía, bueno, joven, breve. ¿Cuándo iniciaste con tus películas? Las primeras son de 2012, ¿verdad? Los cortos. Mi primer corto es 2002, sí, sí. Y mi primer 2012 o dos, dos. Ah, ok, sí, sí. pero el primer largo es de 2012, sí, 2012. sí, 10 años. Bien, igual para el cine es una filmografía joven y bueno, tus temas también, tus preocupaciones tienen que ver bueno, con quizás los problemas o las preocupaciones de una generación aún en los 20, 30. Y bueno, nosotros en Kino TV tenemos un grupo de tres largos, tus tres largos y dos cortometrajes que te invito a que nos digas los títulos, así me sacas del aprieto de Bueno, decirlos mal en portugués. en portugués, no, pues claro, en En portugués, portugués, sí, o bueno, como quieras. ainda temos a imensidão da noite, que em espanhol é Todavia nos queda a imensidade da noite. Uma dose violenta de qualquer coisa, uma dose violenta de qualquer coisa. E o outro largo é Nove Crônicas para um Coração aos Berros, Nueve Crônicas para um Coração Desgarrado. E são Mm, dois cortos, não? A Vida ao Lado, La Vida ao Lado, e A Minha Maneira de Estar Sozinho, Minha Maneira de Quedar-me Solo. exacto. Bueno, esas son las películas que pueden acceder, que pueden ver en Kino TV. Y bueno, quizás voy a empezar por algo un poco superficial, pero a mí me llaman la atención los títulos de tus películas, que me parecen excelentes. ¿Cómo llegan los títulos? ¿Llegan desde el principio? ¿Aparecen? ¿Cómo es ese proceso? Sí, es muy, muy curioso porque a veces tengo la idea, pero no tengo todavía el título y eso me deja un poco inquieto, ¿se dice? Como me quedo, Preocupado. sí, sí, me quedo como, pues tengo, hay que tener un título, ¿no? Si no hay un título Mm, todavía es un problema. Y cuando logro encontrar el título, muchas veces la idea se desarrolla muy, muy fácilmente, ¿no? Es como una inspiración muy clara es de los surrealistas, ¿no? Que no mm. elegían títulos muy fáciles. Eso me gusta muchísimo porque no suelo gustar de títulos que dicen que va a la película luego Mm. así.
con dos palabras. Y tampoco me gustan los títulos que son muy sencillos. Eh, Me gustan los títulos que me hacen viajar, ¿no? Y que hacen mi cabeza viajar. Así que la búsqueda por el título es siempre muy, muy importante para mí. Se nota, porque cada película tiene un título muy especial, muy característico y que ya de alguna manera te pinta algo sin decir demasiado. Sí, Eh, bueno, quizás para quienes todavía no han podido ver ninguna de tus películas, yo haré una pequeña caracterización, ¿no? Hay dos cosas muy importantes en tus películas. Una es el protagonismo de Brasilia como ciudad. Esté Brasilia en la película o esté quizás en la como en el pasado de los personajes, ¿no? No necesariamente todas tus películas transcurren en Brasilia, pero es como que hay algo muy importante anclado en Brasilia. Y otra cosa fundamental creo que es la música, ¿no? Quería preguntarte sobre esas dos cosas, si querés primero contarnos tu historia personal con Brasilia, tu historia quizás familiar, cómo, que es una, y que nos caracterices un poco la ciudad, porque bueno, eh, para nosotros aquí en Buenos Aires y creo en la mayor parte de las ciudades latinoamericanas que han crecido un poco superponiendo distintas épocas. La verdad que Brasilia es muy especial como ciudad, que es una ciudad totalmente diseñada y construida con un concepto, una idea que se llevó a cabo, ¿no? Y se inauguró en la década del 60, si no me equivoco. Y bueno, ¿qué sí. pasa con esa ciudad tan particular, ¿no? Sí, es una ciudad nueva, todavía nueva, pues es de los 60, sí, 1960, así que hay mucho que construir todavía. Siempre hay mucho que construir, incluso en Buenos Aires o en Río de Janeiro, en París, siempre hay mucho que construir, claro, pero en Brasilia aún más cosas que construir, ¿no? Y no tenemos lo que las grandes capitales tienen, una historia que ayuda a explicar cómo la ciudad se convirtió en lo que es, ¿no? Y en Brasilia no, la sensación en Brasilia es que estamos en el proceso siempre de construir la ciudad en todos los aspectos, ¿no? No solo físicamente, pero también en la cultura, todo, todo. Así que es una ciudad distinta de todas las otras. También es distinta en los términos arquitectónicos, ¿no? Porque fue construida, ¿no? Y con un ideal modernista. Y suelo decir que es como Venecia, ¿no? Venecia es una ciudad única. Brasilia también es una ciudad única a su modo, ¿no? A su manera. Y, pero es Brasil. Brasilia es Brasil con sus problemas, con las diferencias sociales, y también con los problemas urbanos, ¿no? Y todo. Mi interés por Brasilia es bien, pues soy de Brasilia, nací y crecí en Brasilia y cuando empecé a salir de Brasilia, a viajar, percibí que era una ciudad distinta. Me he dado cuenta que es una ciudad distinta y luego empecé a pensar por qué era distinta y qué hacía de Brasilia una ciudad especial, ¿no? Especial puede ser en ese sentido positivo, bueno o no. Es muy, muy importante decir eso también. Es una ciudad especial. Y en principio no pensaba en hacer películas sobre Brasilia. No, no, no. Mis primeros cortos no eran sobre Brasilia. Fue a partir de A Vida ao Lado, el corto que está ahí en Quinoa, que empecé a pensar más
profundamente, más seriamente en Brasilia, con más profundidad, ¿no? Y los dos cortos son como si Brasilia fuera un personaje, de hecho. Y, y sí, fue trabajé muy en ese sentido. En Nove Crónicas, mi primer largo, no, porque todo fue rodada en São Paulo. Y, pero incluso en Nove Crónicas, creo que hay una concepción del espacio de arquitectura que he traído de Brasilia, de mi experiencia en Brasilia, creo. ¿No? Porque puedes vivir una vida entera en una ciudad, ¿no? Como Buenos Aires, y no darte cuenta de los espacios, de cómo uno se mezcla los espacios, y cómo la arquitectura influye en su vida, ¿no? Pero en Nove Crónicas es una película también sobre arquitectura y sobre los espacios, cómo vivimos en los espacios, ¿no? Luego, Uma Dose Violenta de Cualquier Cosa es una película de carretera, ¿no? Una road movie, pero con dos personajes que son de Brasilia y hablan de Brasilia, de los problemas de Brasilia. Y no es casualidad que están huyendo de Brasilia. Y luego, bueno, y ainda temos A Imensidão da Noite, y Brasilia es de hecho un personaje, así como Karen, la protagonista. Y algo de esa crisis, digamos, de una ciudad sin historia y de la dificultad de construir una identidad, ¿no? En una ciudad de esas características. Algo de eso aparece también en los personajes, ¿no? Que están como siempre buscando encontrarse. Eh, ¿Cómo se da ese paralelo entre la ciudad y las personas que la habitan, ¿no? ¿Crees que hay ahí un vínculo? Claro, los dos personajes de Uma Dose Violenta que huyen para la estrada, para la carretera, eh, están en búsqueda de una identidad, pero también en búsqueda de un conocimiento de su papel en Brasilia, ¿no? Y en una ciudad que también está en búsqueda de su identidad. Es como un juego, ¿no? Pero creo que es que Brasilia es nueva, pero ya no tan No nueva. tanto. Así que Claro, ya son varias generaciones claro, claro, no sé cómo es el gentilicio de las personas que nacen y viven en bras- Brasilia. brasiliense, Brasilia. pero también se dice candangos, pero candangos son los que fueron a construir Brasilia, Mm. de hecho, en los 50 y los 60, ¿no? Y, pero se suele decir a veces como, como de jerga, Como un ¿no? sinónimo. Sí, candango. Pero es lo que cuando empecé en el cine, Brasil, se buscaba una identidad en Brasilia. Creo que hoy, 20 años después, se puede decir que hay una identidad en construcción, ¿sí? Se puede notar. Hay directores muy interesantes en Brasilia hoy. Y cuando hablo de Brasilia no es solo donde está el poder, los políticos y el presidente, no, es también todo lo que está alrededor de Brasilia, que muchas ciudades como Ceilândia, Taguatinga son ciudades grandes con identidad propia también. Y es muy rico eso, es muy interesante cómo se está construyendo una... Es que es una ciudad-estado, ¿no? Es como un distrito federal, ¿no? Es como... Son muchas ciudades en una ciudad. Y es muy interesante lo que está pasando ahora en Brasil. Pero, así que no sé si me quedaré
trabajando con Brasilia como un personaje. Creo que ya he hecho mucho eso, ¿no? Pero me interesan las personas, los personajes, claro. Y a veces la soledad en Brasilia es más grave, ¿no? Porque los espacios son muy amplios. Y Mm, creo que como vivo en São Paulo, que es una ciudad muy densa, ¿no? Hay gente por todos lados en São Paulo, creo que puede ser más humana, aunque deshumana, se dice deshumana, ¿no? En español, ¿no? São Paulo puede ser inhumana, São Paulo claro, puede ser muy brutal, pero a mm, la vez estamos muy cerca de las personas. En claro. Brasil El no, encuentro, el encuentro es más espontáneo. sí, sí, Mm. exacto. Y qué papel juega el hecho de estar el gobierno nacional en Brasilia, digo, en la vida de las personas? Porque eso también aparece, ¿no? Como un poco, especialmente en tu última película, en Ainda Temos, que hay algo como de los músicos o los artistas que están siempre tentados de traicionar su deseo, dando el concurso para entrar en el Estado, ¿no? Eso es algo que efectivamente es tan potente en la ciudad, el hecho de entrar del trabajo, digamos, eso ha modificado mucho las nuevas generaciones. Sí, es que no hay nada malo en trabajar para el Estado, para el gobierno. Es un empleo como otro cualquier, ¿no? Es importante dejar muy claro eso. Pero el problema es cuando uno trabaja para el Estado, el gobierno, y se olvida de sus Mm, vocaciones, de sus ideales, de sus ideas, ¿no? Y un artista, bueno, un artista necesita también de ejercitar su oficio, su trabajo, ¿no? Su vocación. Y conozco mucha gente así, que podría ser un músico talentoso, podría ser un actor espectacular, espléndido, ¿no? Pero que trabaja para el gobierno, para el Estado, y acaba que olvida eso, acaba mm. olvidando lo que quería hacer, ¿no? Y eso me encanta como tema y me preocupa como un brasiliense, ¿no? Como alguien que quiere que Brasilia sea más do que una capital donde están los políticos, ¿no? Claro. Pues, conozco Buenos Aires, por ejemplo. Fui 3 veces a Buenos Aires y es una ciudad donde está el poder, pero también está la vida, está la gente y las artes, el cine, y museos, ¿no? Bares. Y- así que Brasilia puede ser la capital del poder, de la política, pero tiene que ser también una capital cultural, ¿no? Brasilia fue muy importante, la música en Brasilia fue muy importante en los 90 y principios de los años 2000. Todavía hoy en Brasil la gente escucha las bandas de los años 80, 90, Mm. pero hoy hay como 6 o 7 ciudades más importantes para la música en Brasil hoy. ¿Sabes? Es Y, muy, es, es bueno que otras ciudades tengan movimiento, tengan su propia vida, ¿no? Pero es también un síntoma de que Brasilia perdió algo, ¿no? y tú, Y ¿por qué crees que pasó eso? ¿A qué se lo es, adjudica? es, sí, es la pregunta de $1 millón, así. Porque son muchas respuestas posibles. Una es que la gente que se cambie, que se va a Brasilia para trabajar al gobierno, para el Estado,
no va para construir una ciudad, y sí para ganar dinero. Eso es un problema muy, muy de Brasil. Así que, O sea, hay toda una parte de la población que está como asociada a los vaivenes políticos y de quienes están gobernando y que después se van, digamos, hay todo un tránsito de personas sí, en sí, ese sentido. es una ciudad cosmopolita, se dice cosmopolita, ¿no? Sí, es Sí, una sí, ciudad sí, sí. cosmopolita con gente de todo el Brasil, incluso del mundo por las embajadas también, pero que en general son personas que están allí por el dinero, por un empleo, por, no sé. Y cuando uno se Y va por a un una, periodo de tiempo, además, ¿no? Por un periodo de tiempo que es lo que dura su gestión. o no, porque puede ser empleado en definitivo, ¿no? Mm. Puedes hacer un concurso para toda la vida y ahí está. Y puede estar la izquierda o la derecha en el poder, están ahí ganando Ah, dinero. ok. Así que es la ciudad con el poder adquisitivo, se dice, más Mm, alto de Brasil. mm. Así que suele pasar crisis económicas en Brasil, pero en Brasil no hay crisis. Claro. Y también es un problema no todos son así, es importante decir eso, pero hay una... Eso está en el aire, ¿no? Está en el aire. La gente percibe eso, capta eso, sabe que es así, ¿no? Entonces es una ciudad muy cara, es una ciudad muy que aleja las personas, las ciudades periféricas de Brasilia pueden ser muy pobres, muy violentas, pero ahí están también muchas iniciativas culturales interesantes. Mm. El más importante director de cine en Brasilia hoy no es del Brasilia que conocemos, es de Ceilândia, que es una ciudad periférica, se llama Adirley Queiroz. Así que es como... Brasilia es como una ciudad de... Es como si no fuera una ciudad, es como si fuera de mentira, ¿no? No sé cómo decirlo en español eso. Sí. Bueno, a mí se me viene un poco la imagen de las estaciones espaciales. No sé si por ahí se puede pensar algo así. Y bueno, el otro gran eje de tus pelis es la música, ¿no? Que hay muchos personajes que son músicos, en tu última película en particular, pero también la música es muy especial en todas tus películas. Y bueno, quería preguntarte si sos músico, si digamos, cuál es tu vínculo con la música y qué papel juegan tus películas, ¿no? Según tu opinión. Sí. Bueno, no soy músico, pero fui un músico punk en los 90, no muy bueno, así que tuve que buscar otra arte para expresarme, ¿no? Y pues me encanta los que saben tocar, los que saben extraer sentimientos de instrumentos, ¿no? Yo tenía una misión de hacer una película sobre músicos, que me encantan los músicos y tenía que hacer una película sobre ellos, que es Ainda Temos a Emissão da Noite. Y, pero la música sí es muy importante para mi formación, para mi vida, sí, claro, pero cada proyecto es distinto, ¿no? En el caso de Uma Dose Violenta de Qualquer Coisa, fue como parte de la propuesta, ¿no? De rodar una road movie que fuera intensa, que fuera distinta de los padrones comerciales. Así que fue como un camino natural elegir un músico que también nos sigue las convenciones, que es el caso de Ivo Perelman, que es un sax brasileño que vive en Nueva York. Y, y luego hablé con Ivo para que buscáramos una música intensa y a veces agresiva, ¿no? Y
Y así que fue como parte de la propuesta. Es siempre casada con la propuesta de la película. A veces una música me inspira para una película, pero también pasa al revés, ¿no? De que la película busque una música más específica, ¿no? Está todo muy integrado en mi cabeza, creo. Y bueno, de tus películas, por lo menos de todas las que presté atención en los créditos, sos director y guionista, ¿no? En tus proyectos. ¿Cómo es el proceso de creación del guión? Y bueno, si querés lo podemos relacionar con esto de la música, eh, si ya, digamos, cómo intervienen esos elementos ya desde la creación del guión o se van agregando luego, ¿cómo trabajas? Creo que en algunos proyectos también has tenido co-guionistas, ¿no? Sí, sí, siempre con guionistas en los largos, sí. Y Mm, los cortos, a mi manera, está sozinho. El guión es de un amigo, no es mío. Pero de los cortos siempre es mío con una co-guionista que es Cristiane Oliveira, que es mi pareja y es una directora muy, muy talentosa. Pero también trabajo con amigos. Ainda temos em Esta na Noite, tuvimos uma co-guionista alemana e em Uma Dose Violenta de Qualquer Coisa tuvimos um amigo de Brasília y el guión, bueno, es muy interesante esa pregunta porque no me interesan mucho los guiones, me interesan las películas. Así, ¿qué quiero decir? Es que un guión cuando terminas una película se va a basura, ¿no? Y si construye un nuevo guión en el montaje y un nuevo guión en la edición de sonido. Y el guión es que, y en español la palabra guión es muy interesante porque en portugués es roteiro. Y en portugués suelo decir que roteiro, yo veo el roteiro más como una guía mm. como en español, es como una guía que me conduce a una idea, pero en rodaje todo puede pasar, ¿sabes? Yo suelo trabajar con mis actores con libertad para crearnos algo en el set, ¿no? En rodaje. Y, y pasa lo mismo mientras estoy escribiendo un guión. Estoy muy, muy abierto a posibilidades y suelo trabajar muchísimo en mi cabeza antes de empezar a escribir, de hecho, ¿no? Antes de empezar un archivo en ordenador, trabajo mucho en mi cabeza antes con anotación, tomo notas y todo. Así que, por ejemplo, el guión Ainda Temos A Imensidão da Noite, lo escribí en como que 3 semanas, 4 semanas. Pero es obvio, ¿no? Trabajé muchísimo antes en mi cabeza. Años, años. Eso fue en 2015 y el proyecto nació en 2011. Así que fueron Ah. 4 años es como que buscando ideas y referencias y todo. Y esos 4 años antes de sentarte a escribir, digamos, es una búsqueda activa, es una tarea que vos vas realizando, simplemente dejás que las ideas maduren en tu cabeza, ¿cómo son esa preparación previa? Sí, es una búsqueda por un sentimiento a veces, o para comprender un sentimiento o una idea. ¿Por qué quiero hacer una película sobre músicos, por ejemplo? Y es como si yo abriera un canal, ¿no? Y estuviera recibiendo informaciones que me explican por qué una película sobre músicos, ¿no? Y incluso eso puede cambiar muchísimas cosas en la idea inicial, ¿no?
Por ejemplo, ainda temos a Missão da Noite, el protagonista debería ser un hombre, no una mujer. Pero luego empecé a perceber que con una mujer trompetista en un medio que es muy de hombres, el rock, ¿no? Podría ser muchísimo más interesante, ¿no? Y eso, una lesión como esa, abre otras posibilidades creativas, ¿no? Entonces, solo voy a escribir un guión cuando tengo ya casi todo esclarecido en mi cabeza. Pero cuando empiezo a escribir el guión, sigo abierto para ideas, para interferencias, porque es un proceso continuo, ¿no? Es siempre así, hasta cuando la película se va a lanzar. Siempre así, siempre así. Y el guión creo que es una etapa más, no es la única etapa de creación. Claro. Y una vez que tenés un guión, ¿no? Porque por ahí si podés hacernos un breve recorrido de cómo salís a buscar el financiamiento para hacer la película, ¿no? Que eso cambia mucho de país en país y Sí. también condiciona mucho el modo de hacer la película, los tiempos, el, la- la- el presupuesto con el que se puede contar, ¿no? ¿Cómo es ese proceso en tu caso? Hay dos caminos posibles, ¿no? Hay el cine de los concursos, de las subvenciones, ¿no? Y hay el cine totalmente independiente, ¿no? Es como en Brasil, así como en Argentina, creo, y en otros países de Latinoamérica, necesitamos de subvenciones para nuestras películas y es obvio que necesitamos de un guión que Claro. aproben y todo. Mm, Cuando es un proyecto en búsqueda de subvenciones, tengo muy claro para mí que el guión que está ahí en un concurso es un guión para un concurso. Después, si logramos el dinero para rodarla, es un nuevo trabajo. Empieza todo otra vez, ¿no? Para que tengamos una película, para que tengamos imágenes, ¿no? Porque a veces lo que está muy bien en el papel no está, no hay imágenes ahí, ¿no? Y, pero también hay las películas sin subvenciones, que es el caso de Nove Crónicas. mm, Fue una película que hicimos con dinero propio, muy poco dinero, con un equipo increíble participó de la película sin, sin el compromiso de ganar dinero con ella y todo. Y, el proceso de Nueve Crónicas fue muy especial por eso, porque no teníamos un guión, teníamos situaciones en 9 historias distintas que podríamos crear nuevas situaciones con el reparto, con los técnicos en rodaje. Así que muchas de las escenas en Nueve Crónicas ni siquiera estaban en un guión o en un concepto inicial. Surgieron con los actores, por ejemplo. Y eso es muy fascinante, ¿no? Y eso me interesa mucho en el cine, cuando uno está abierto para lo que puede pasar en rodaje. Y con las películas con subvencionadas, digamos, con otro tipo de financiamiento, se hace más difícil, ¿verdad? Esa apertura. Sí, hay todo un trabajo para empezar de cero. ¿No? Es siempre muy difícil eso porque, claro, hay una expectativa de quien subvenciona, de que la historia sea así, 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 ¿no? Mm, Con ese actor, con esa actriz,
y no siempre es posible eso, no siempre es interesante eso, ¿no? Y claro, es siempre un trabajo para empezar de cero, como decía, pero la gente que trabaja conmigo sabe de eso, sabe que es, ahora mismo estoy preparando una película que vamos a rodarla en 3 meses. Siempre tenemos una versión nueva del guión, siempre, 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 siempre. Y está muy distinta ya de cómo fue el guión subvencionado, ¿sabes? Claro. Pero, y si no fuera así, es que no estaba pronta todavía para ser rodada, ¿sabes? Es que hay que buscar las imágenes, hay que buscar los sentimientos y entender todo eso que inspiró el proyecto, ¿no? Porque a veces es muy fácil se olvidar que inspiró el proyecto. Mm. A veces pasa eso. Sí, sí, en el derrotero de la producción se pierde de vista, ¿no? La idea original, que es la que te dio el primer impulso para querer hacer o querer contar esa historia. Y Claro. ahora hablabas de buscar imágenes, ¿no? A mí me quedó muy grabado muchas como escenas donde se generan tensiones muy fuertes en el silencio, ¿no? Como las miradas, situaciones que por ahí digamos, en la realidad se desarmarían con la palabra, con la intervención de la palabra, y en tus películas hay muchas situaciones que se sostiene el silencio y es como que la imagen, los gestos, todo lo que se dice sin la palabra es mucho más potente bueno, que lo que puede decir un texto, ¿no? Que en definitiva es como que el texto a veces disuelve un poco la tensión. Eso es algo que vos buscás, digamos, quizás podemos hablar del trabajo con los actores y nos podés contar un poco cómo encarás ese trabajo, porque hay algo ahí que es muy, muy lindo y que es muy de la actuación, digo, por ahí son cosas que en un guión uno dice, bueno, y sostiene la mirada y la descripción que puede hacer el texto de un guión no tiene nada que ver con lo que efectivamente se ve en una película, ¿no? ¿Cómo trabajas eso? Bueno, yo le debo esto a mis cortos. Cuando empecé con los cortos, yo experimentaba muchísimo, muchísimo. Y podría ser una comedia y la película siguiente era como un drama denso, sin diálogos. Y eso me encantaba porque un problema para todos los artistas, directores, es que no sé cómo decir en español, rotulen, se comprende eso, que te digan, usted es así. No, Sí, porque etiquetar. etiquetar, sí, 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 rotular también se puede usar, pero usamos más la palabra etiquetar para esto, ¿no? Como de ponerle a alguien una etiqueta y después no poder salir de esa claro, casilla. claro, exacto. Es que me preocupa que bueno, Etiqueten. sí, que me convierta en una etiqueta, ¿no? Porque quiero, mientras hago cine, quiero siempre probar cosas nuevas con el cine. No es para mí, ¿no? No necesariamente para el mundo del cine, pero para mí, ¿no? Es muy importante eso. Y en los cortos, experimenté muchísimo, muchísimo con cortos sin diálogos. Y, y ahí me di cuenta que me encanta eso, de cuando no tienes diálogos, ¿qué van a hacer los actores? Es muy interesante cómo los actores son muy dirigidos por los diálogos, ¿no? Y cuando no hay diálogos, pues una escena puede ser cualquier cosa, ¿no? Y puedes hacer una película sobre el amor, pero si no hay la palabra te quiero, o si no hay nada de eso, o te echo de menos, cómo el cuerpo, cómo los ojos trabajan, ¿no?
Y es un trabajo casi como de danza, ¿no? No, trabajé incluso con actrices que son bailarinas, ¿no? ¿Se dice bailarinas? Sí, 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 sí. Y que es un trabajo del cuerpo, de los ojos, de la boca, es cómo nos portamos, cómo nos ponemos en una situación eh, amorosa o crítica De o, ¿no? seducción, sí. O de soledad y todo. Así que los cortos me enseñaron eso. Y en mi primer largo, Nueve Crónicas, pude trabajar con esos tiempos, con esa idea y con tiempos muchísimo más abiertos y amplios, ¿no? Y sí, creo que uno de los secretos del cine es el silencio, es la ausencia del sonido, es qué hace uno o qué pasa mientras no tiene palabras, mientras no hay palabras que expliquen, ¿no? Mm. Y eso me encanta muchísimo, muchísimo. Puede ser una película como una dosis violenta de cualquier cosa, que hay muchos diálogos, los dos hablan mucho, 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 pero también hay espacio para los silencios. Y los silencios a veces dicen más do que los diálogos, los diálogos, los diálogos. Sí, totalmente. Bueno, y también me da curiosidad, quizás una última pregunta general. ¿Cómo es tu equipo de rodaje, ¿no? ¿Cómo es tu equipo? ¿Es un equipo grande, pequeño? ¿Trabajas siempre con personas diferentes o tienes aliados que vuelven en tus distintos proyectos? ¿Cómo es tu equipo de rodaje? En general son equipos muy pequeños, así como de cortometrajes, no 22, 24 personas. Y ainda temos a Emissão da Noite, foi como uma exceção, porque teníamos situações mais complicadas, complejas, não? E tuvimos um dia aí que teníamos como 50 pessoas em rodaje, foi como, que passa aqui? É como, para mim foi muito excepcional. Pero en general son equipos pequeñas, suelo trabajar con amigos, porque no ganamos dinero con eso, así que hay que trabajar con amigos para tener una buena onda, ¿no? Para que sea agradable para todos. Y el director de fotografía de mis películas es mi socio, el montador también es mi socio. Eh, Cristiane Oliveira es mi pareja, es también ayudante de dirección, productora asociada y bueno, y el técnico de sonido es amigo, la directora de arte es amiga y me encanta trabajar con amigos, es un privilegio que tenemos en el cine cuando podemos trabajar con amigos, ¿no? Y no siempre es posible trabajar con los mismos, pero intento al menos, porque es interesante también porque es gente que sabe cómo pienso, a veces no tengo necesidad de explicar lo que quiero decir, me miran y ya comprenden, ¿sabes? Es único eso, es muy interesante. Claro, claro, es el fruto del trabajo en el tiempo, ¿no? Y el mismo con los otros, sé cómo los otros piensan, así como también sé cómo sorprenderlos, ¿no? Es- Porque, claro, la amistad es importante, pero la amistad no necesariamente está en la película. La película, lo que está en la película son las ideas y cómo trabajaste el concepto y cómo trabajaste la creación, ¿no? Hay siempre que tener en la cabeza que
cada película es un nuevo proceso, es un nuevo camino, es algo que no exploramos todavía. Mm, buenísimo. Y ahora estás trabajando en un proyecto que vas a filmar. ¿Nos podés contar un poquitito qué estás Sí, haciendo ahora? sí, es un proyecto, tengo él desde 2014, Mm, pero ainda temos a Imensidão da Noite, passou em la cola, digamos assim, y además tuvimos muchísimos problemas con este gobierno, ¿no? Que mm. tardó 3 años para contratar el proyecto. Es un rollo, no voy a hablar aquí, pero y la pandemia y todo, así que son 8 años ya con el proyecto que vamos a rodarlo ahora, pero son 8 años y 8 años es obvio que mucha cosa cambió y para mejor, así espero, y estamos trabajando muchísimo para que se quede cada vez mejor. Ese se llama en portugués O Vazio de Domingo à Tarde, como el vacío de domingo por la tarde, Oh. y son dos Ese lo historias, conocemos todos. sí, sí, y son dos historias que transcurren en paralelo, son dos historias sobre qué es ser actriz hoy y en Brasil. Y así que es una historia que es la óptica desde la perspectiva desde una actriz que es reconocida, pero no está feliz, y de una chica que quiere ser actriz y cree que la actriz que conocimos de la otra historia es feliz. Son dos historias que nos enseñan varias perspectivas de la profesión y del medio también, del cine, de qué hay de bueno y de malo en eso, en el medio. Bueno, qué interesante. Esperamos poder verla pronto, bueno, en los Sí, próximos años, ¿no? Según los tiempos del cine que son tan prolongados. Bueno, sí. Gustavo, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos has dedicado, nos encanta conversar contigo y bueno, invitamos a todos a ver las películas de Gustavo Galbao en Quinoa TV, van a estar disponibles durante un mes y medio más, La Peña y Ainda Temos y, Uma dose perdón, violenta. Una dosis violenta de cualquier cosa va a estar, también siguen en nuestro catálogo un tiempo más prolongado, así que nada, están disponibles y se las recomendamos. Así que bueno, un gran abrazo virtual desde aquí y Sí, esperamos volver a encontrarnos pronto. sí, un gran abrazo y felicitaciones por la plataforma, es increíble y estoy muy feliz de tener mis películas ahí en Kinote.tv y es siempre un placer. Así que Bueno, con las próximas películas, ya saben, ¿no? contá con nosotros. Muchas gracias, Gustavo. Que Gracias, estés muy muchas gracias. bien. Hasta pronto.